bendiciones. Vamos a darle inicio a el libro de Éxodo 8 en este día. Vamos ya a comenzar. Esperamos poder terminar el libro de Éxodo, el capítulo 8, hoy, en 30, 45 minutos. Si así Dios nos permite. Bueno, Señor, gracias te damos, Padre Santo, por la oportunidad de nuevamente, Señor, estar en tu presencia, Padre. Escudriñando las escrituras, Señor. Gracias te damos, Dios, por este privilegio, Señor, de habernos escogido, Padre, para ser, Señor, una portadora de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, con tus manos, se te ayudamos, Señor, a poder, Padre Santo, desarrollar este capítulo del libro de Éxodo 8, Padre Santo, en este día, Padre. Y así poder, Padre Santo, de tu voluntad terminar. En el nombre de Jesús, Señor, nos ponemos en tus manos, Padre Santo. Amén, amén. Ok, vamos ya a entrar directamente a leer la palabra del capítulo 8 del libro de Éxodo. Y se lee la palabra del Padre, Hijo y Espíritu Santo de esta manera. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Hemos estado hablando a través de todos estos capítulos anteriores de la manera que Dios quiere trabajar con el Faraón para que deje ir al pueblo de Israel y a todos los demás que se añadieron al pueblo de Israel fueran de Egipto al desierto para adorarlo. Entonces, seguimos viendo la intercesión de Dios en este capítulo 8 por su pueblo escogido. Y hoy día también podemos ver cómo el Señor sigue protegiendo al pueblo de Israel en medio de todos esos enemigos que Israel está rodeado y todas las amenazas que diariamente tiene, ahora mismo los conflictos que están sucediendo en Israel, pero la mano de Dios sigue intercediendo por ellos, porque lo podemos ver claramente cómo Dios está obrando a través de este pueblo, como lo libra de las manos de sus enemigos. Y hoy veremos 3 plagas que son como consecuencias de la desobediencia y el resultado de la rebeldía y la arrogancia del faraón. Vamos a prestar atención a lo que Dios ha dicho durante los capítulos anteriores y lo que hoy todavía sigue Dios diciendo a Moisés para que sigan intercediendo, ¿verdad? Dios está intercediendo a través de Moisés en la vida del faraón, porque Dios quiere que haya un cambio en la vida de este hombre. Dios quiere que haya un cambio, pero este hombre se resiste, sigue poniendo su corazón duro a la resistencia de poder reconocer el verdadero y único Dios. Entonces, ¿cuál vamos a estar estudiando, leyendo hoy? La plaga de las ranas, la de los piojos y, si no tenemos tiempo, la plaga de las moscas. Entonces, hemos ya leído esto primero del 1 el 1, que dice: entonces Jehová dijo a Moisés, vuelve Jehová a dar una orden a Moisés, un mandamiento de que vaya y hable con el faraón, de que entre delante de la presencia del faraón, para que vuelva a repetirle: deja ir a mi pueblo. Le da un mandamiento, una orden: deja ir a mi pueblo, porque quiero que mi pueblo me sirva, me sirva ahí en el desierto. Entonces, esto es lo que Faraón no quiere que suceda. Pero entonces, ¿qué pasa? Hay personas que entonces, vamos a seguir leyendo para antes de decir lo que voy a decir. Entonces dice, el número 2 dice: y si no lo quisiera dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios. Dios le está dando una advertencia. Aquí vemos que Dios, antes de enviar la consecuencia de la rebeldía y desobediencia del faraón, le da una advertencia. Le dicen antes que suceda, pero así aún
¿verdad? Así como quiere el faraón, no hace caso de la palabra que está diciendo el Señor y sigue poniendo su corazón rebelde y endurecido a la palabra de Dios. Entonces, dice, este será el resultado. Y el río criará. ¿Qué es el río? El río Nilo, ya hemos mencionado el río Nilo anteriormente. El río Nilo es un río que ellos adoraban, un río que era útil, demasiado útil, porque era un río que este río era el que enviaba todas las otras fuentes de agua a otros lugares, ¿verdad? Se expandía por todo el territorio y proveía agua a todos los lugares en Egipto. Entonces, este río era adorado, era un río sagrado para ellos por la abundancia de agua que almacenaba, que sabemos que aun cuando llovía, este río se desbordaba, ¿verdad? Y aunque había momentos en que dañaba la cosecha, pero era por la abundancia de agua y toda la fertilidad del terreno que mantenía por la buena cosecha a causa de la abundante agua y en el terreno. Entonces dice, ¿cómo puedo orar? ¿Cómo puedo orar? Aquí está hablando cómo puedo orar, pero vamos a leerlo más detalladamente. Dice, y si el río criara ranas, o había ranas en el río, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes y sobre tu cama, y en la casa de tus siervos en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas, o que todo iba a estar contaminado con ranas. Todo iba a ser infectado con estos animales. En los hornos, en donde iban a poner la harina, la casa del faraón, la cama, todo, absolutamente todo, toda la tierra de Egipto iba a estar cubierta por la infección de estas ranas. Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, sobre los arroyos, estanques, para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entiende ahora porque se manifestaban los milagros de Dios, ¿verdad? Usando este instrumento, usando esta vara. Pero mira qué importante aquí que dice que el río, no solamente menciona el río, como mencioné al principio, había otras fuentes de agua que eran productos de este río. De este río Nilo tenía otras salidas del río, como le decimos nosotros, otros brazos. También tenía arroyos, tenía estanques, tenía riachuelos, cualquier lugar donde hubiera agua era por la consecuencia, ¿verdad? De río Nilo, que provocaba que hubieran esta abundancia de agua en diferentes lugares de la tierra. Entonces, y ahí estas ranas saldrían de ahí, saldrían del río Nilo. Entonces, Aarón extendió su vara sobre las aguas de Egipto y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y los hechiceros hicieron los mismos sus encantamientos que hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Pero solo podemos pensar, pero ven acá, ya la tierra se infectó con las ranas. Ya hay miles de ranas sobre la tierra de Egipto. Y aún así vienen los hechiceros y hacen la magnífica obra, milagrosa entre comillas, descubrieron más ranas. Entonces estaban haciendo ningún favor. No estaban ayudando. Pero como ellos querían provocar que ellos también podían hacer estos milagros, pues entonces ellos hacen lo mismo y empeoraron la situación, tuvieron más ranas. Pero sabemos que estos milagros hay dos versiones. La mencioné al principio también, los versículos anteriores. Eran hechiceros, eran magos, eran, ¿qué podemos decir? Brujos, ¿verdad? Entonces ellos hacían estas cosas que podían haber sido como ilusiones, como
como engaño los prosopos, que sería la multiplicación de más ranas, pero también pudo haber sido una manifestación del milagro demoníaco, ¿verdad? Que provocado por el Satanás, provocado por el enemigo, para que hubieran más ranas, porque hubieron más ranas, porque lo pudieron ellos ver. Hicieron lo mismo, el mismo encantamiento, la misma hechicería, el mismo brujería, pero ellos, cuando digo encantamiento, hechicería, brujería, ellos hicieron eso, los magos, los encantadores, los hechiceros. Sabemos que Aarón y Moisés colaboraron con una manifestación de un milagro de Dios. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo. El Faraón se dio un momento de desesperación, se dio un momento de que ya estaba cansado, de que ya no había forma de sacar las ranas, porque sabían que estaban en todas partes. Estaban en todas partes, en todas las casas, en todos lugares. Ya estaban cansados, el Faraón estaba desesperado porque estas ranas se desaparecieran. Entonces dice que oren a Jehová sobre. Aún cuando estaban desesperados, él le dice a ellos: oren, para que se vaya esta plaga, para que se vaya esta infección de estas plagas de Egipto. Pero ¿por qué no le dicen: enséñenme a orar, o qué puedo hacer yo para que Jehová, su Dios, quite las ramas de Egipto? ¿Cómo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué provocaría que Dios quitara esta plaga de Egipto? No, Él le pidió a ellos que oraran. Ustedes hagan, ustedes oren. Y esto, ¿verdad? Es bien natural en nuestro diario vivir también con la sociedad de hoy día. Entonces, dice: después que yo vea este milagro, que yo ustedes oraron, que yo este milagro, entonces les haré al pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Ya el Faraón estaba entendiendo lo importante que era hacer sacrificios de los israelitas a Jehová, pero estos sacrificios no podían ser llevados a cabo en Egipto, y vamos a explicar por qué. Y dijo Moisés a Faraón: dígnate indicarme cuánto debo orar por ti. Cuando aquí Moisés le dice cuándo debo orar por ti, lo hace porque él quiere asegurarse que el Faraón le va a dar un día, o le va a decir cuándo específicamente, para glorificar a Dios, para que Dios se glorifique a través de la ley de Moisés, ¿verdad? Se glorifique, para que el Faraón no tenga duda de que eso fue respuesta inmediata de la oración que hicieron a Jehová. Y entonces dice: y dijo Moisés a Faraón: indicar, digna de indicarme cuando le voy a contigo por tu siervo y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tu casa, y que solamente queden en el río. Y él dijo: mañana, voy a orar por ti. ¿Cuándo quieres que ore por ti? Mañana. Porque Faraón tenía la convicción de que durante ese día las ranas se iban a ir, las ranas iban a morir, y él puede entonces decir: viste, tu Dios no tuvo nada que ver con esto, tu Dios no tuvo el poder para eliminar estas ranas, sino que ellas tuvieron, o sea, se fueron naturalmente. Pero por eso ella dice mañana, no hoy, no ahora, porque es un desespero. Estamos en el desespero que tenemos ranas por donde quiera. Tenemos una infección de ranas por donde quiera. ¿Por qué no esperar la mañana? Yo necesito que por favor ores por mí ahora. Que surja ese milagro, que desaparezcan las ranas ahora. No, él dijo mañana. Porque que mañana tengo todavía, de hoy a mañana, el tiempo suficiente para poder ver que las ranas se van sin tenerle que dar la gloria al Dios de los hebreos. Y Moisés respondió: se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Para oraré, y Dios te glorificará a través de mí, para que tú reconozcas que no hay otro Dios.
que no hay ningún otro Dios, porque ellos pensaban, ellos adoraban las ranas. Para ellos las ranas eran sagradas. Para ellos las ranas eran criaturas de el Dios o de la entidad, si no me equivoco, Belcebú, si no me lo estoy diciendo equivocadamente. Y las ranas se irán de ti y de tu casa, de tu siervo y de tu pueblo, solamente quedarán en el río. Entonces salieron Moisés y Aarón a la presencia de Faraón y clamó Moisés a Jehová tocante a las ranas que había mandado a Faraón. E hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés. Y cumplieron las ranas y murieron las ranas de las casas de los cultivos y de los campos. O sea, que empezaron a Moisés solo, ok, Jehová dijo, ok, mañana, pues está bien, mañana ya van a morir instantáneamente, ¿verdad? Entonces, como había mandado Faraón a sí mismo, entonces conforme a la palabra se cumple esta palabra delante de los ojos de Faraón. Entonces, mueren todas las ranas, entonces eran tantas y tantas y tantas que se reunieron en montones, se hicieron grupos de ranas que igual las fueron amontonando. ¿Y qué pasa con tanto animal muerto así? ¿Qué sucede? Se pudre, ¿verdad que sí? Y empieza a afectar, empieza a haber un mal olor. Entonces eso comenzó a oler mal por toda la tierra, porque había muchísimas ranas muertas en montones. Pero viendo el faraón que le había dado reposo, endureció su corazón y no lo escuchó como Jehová lo había dicho. El faraón ve que está siendo testigo de lo que está sucediendo y aún así no le puede dar la gloria a Dios de lo que sucede. Aún así no lo acepta. Entonces cuando se había limpiado, que ya las ranas murieron, que ya se dijo, ya se quitó este problema de las ranas, entonces piensa en él piensa en él, dice ya todo esto se alivió, ya se me quitó este problema de encima de la rana, entonces vuelve a endurecer el corazón y los puros. El problema que había de estas infecciones, de estas plagas, el culpable era el mismo Faraón. Él estaba pensando egoístamente en él, no estaba pensando en todo el daño que se le estaba haciendo al pueblo de Egipto. Él no estaba pensando en nadie más, solamente en su propia rebeldía, en su propia arrogancia, en su propia falta de obediencia. Entonces, vamos aquí a mirar qué otras cositas puedo añadir a esa parte del 8. Tengo aquí varios esquemas. Era sencillo para el faraón pedir perdón. Era, en vez de decirle a ellos, a Moisés, a no para que el Señor, su Dios, haga esto y quite esta rana, era fácil para el faraón pedir perdón, pero no podía pedir perdón. Él no podía reconocer que solamente había un Dios y por eso le pide a Moisés y a Aarón que oren para que le quiten este problema, para que quiten estas ranas, porque es que el orgullo, el pecado, no lo dejaban arrepentirse, no lo dejaban orar, no le dejaban pedir perdón, no lo dejaban clamar, no podía hacerlo porque había orgullo, había pecado. La respuesta estaba ahí en la oración, la respuesta estaba en pedirle a Dios, la respuesta estaba en arrepentirse, la respuesta estaba en humillarse, pero él no lo quería hacer, él no quería esa solución, él quería que ellos solucionaran el problema, pero no es humillarse a Dios. ¿Por qué el faraón no quería humillarse? Porque ya hemos discutido muchas veces que él se creía que él era un Dios. Y este problema que vemos aquí de las plagas era consecuencia de esa misma rebeldía. Entonces, cuando mencionó ahorita que dijo mañana, el problema es hoy, no mañana, pero él quería que se resolviera mañana para él seguir diciendo a sí mismo, no hay otro Dios, este no es un Dios verdadero. Entonces, ahí Moisés dice, está bien, yo voy a respetar tu petición, yo voy a respetar lo que tú me estás pidiendo. Entonces, mañana,
Mañana entonces Dios va a ver, va a hacer el milagro. Tú, entonces él es ahí testigo. Él es testigo porque nosotros a veces queremos dar con la persona dice, no, yo no quiero citar al Señor hoy, yo soy el Señor mañana, pero no podemos obligar a nadie a citar a Dios. No podemos, tampoco podemos hacer que nadie cambie. Nadie puede cambiar. Nadie puede cambiar si no se pone la mano de Dios, si no se pone la disposición, pero nadie puede cambiar a nadie, solamente el poder de Dios y la disposición de la persona son los únicos que pueden lograr que una persona cambie. Entonces, tan pronto, ahora, mañana, entonces, milagrosamente, de parte de Dios, todas esas ranas mueren y empiezan a desaparecer. Fue algo instantáneo. Entonces, estas ranas significaban también otros espíritus como lo que vemos hoy día, tres tipos de espíritus que representan también las ranas, son el dragón, la bestia y el falso profeta. Estas ranas también representaban eso, esos tres espíritus. Dios no quiso deshacer las ranas. Dios no quiso deshacer las ranas, las podía haber, cuando las ranas murieron, Dios podía haber hecho esas ranas polvo, Dios las podía haber desaparecido de una vez, pero solamente las dejó ahí para que viera el faraón que todo eso que estaba sucediendo era real, que todo eso que pasó era real, para que él entendiera que ahora había una emergencia de que él a cambiar su manera de pensar, porque ahora habían tenido miles de ranas muertas infectando más la tierra. Entonces, después de esto viene la plaga de los piojos. ¿Qué más podemos leer de la palabra de la plaga de los piojos? Entonces Jehová dijo, estoy leyendo ahora Éxodo 8:16. Entonces Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Ahora el Señor no le está dando la notificación, no le está dando la advertencia que va a enviar otra plaga. Ahora va a enviar la plaga. Ahora la plaga va a llegar, solamente le dice a Moisés que le diga a Aarón que extienda la vara y el polvo. ¿Se imaginan que el polvo que se convierte en piojos? Pero estos piojos, ¿qué pasa? Dice, para que no vuelvan, para que se vuelvan piojos toda la tierra del país de Egipto. Y ellos lo hicieron así. Y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo. Y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos. Así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos. Ahora vamos a ver algo aquí. Para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón es endurecido y no lo escuchó como Jehová le había dicho. Ok. Entonces, ¿qué vemos aquí? Ya mencioné, no hubo una advertencia. Solamente le dice a Moisés, tira a Aarón que tire la vara para que se convierta el polvo en piojos. Atacó a los hombres y atacó a los animales. Dos cosas. Hombres, porque ataca la salud de los hombres. Dos, animales, la finanza, dinero. Estos piojos no estaban por encima. Lo curioso de esto, que no era un piojo que ustedes pudieran ver por encima de la piel. Era como decir un bug, como decir que era Dios mío, una larva, un insecto, ¿cómo es la palabra? Un parásito porque estaba dentro de la piel, dentro de la piel de los hombres y de los animales.
So, era como un parásito. Entonces, los magos hicieron, estaban desesperados y hicieron que ahora esta vez ellos quisieron deshacer, quisieron romper eso que estaba sucediendo con los piojos, pero no pudieron. Ellos no pudieron, ellos reconocieron que no tenían el poder, que ellos estaban desesperados porque no podían quitar esos piojos, no podían quitar eso, pero dicen que aún así el Señor estaba moviéndose sobre sus siervos, sobre sus hijos, protegiendo a su pueblo. Pero ¿qué sucede? Sucede que ah, estos piojos, ¿verdad? Afectan la salud de los animales también y ahí ellos comienzan a perder dinero. Ellos empiezan a perder dinero. ¿Por qué? Mueren, empiezan a morir, ¿verdad? Estos animales por estos piojos que tienen en su cuerpo. Y los humanos, su piel se ve completamente afectada por la infección de los piojos. Entonces, ¿qué más podemos añadir aquí? Entonces dice que cuando dice el dedo de Dios, ellos los magos reconocieron que el dedo de Dios, estaba ahora que ellos no podían hacer nada sobre el dedo de Dios, pero a la misma vez no lo estaban viendo como algo poderoso, sino como que era algo como el dedo de Dios está trabajando con eso, como que lo disminuyeron el poder del dedo de Dios. Entonces, ¿qué sucede con eso? Que ahí vuelve el faraón y endurece su corazón porque no lo ve con la responsabilidad, no lo ve con el peso que es el dedo de Dios que se está moviendo. Entonces, ellos empiezan a tratar como con esa expresión de disminuir el poder de Dios. Entonces, podemos leer ahora del 20. La plaga de las moscas. Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí, él sale al río y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, y sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas, toda clase de moscas, y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, y asimismo la tierra donde ellos están. Aquel día yo apartaré la tierra de José, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de mosca haya en ellos, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra, y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal, y Jehová lo hizo así, y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa del faraón, sobre las casas de sus siervos y sobre todo el país de Egipto, y la tierra fue corrompida a causa de ellas. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Y Moisés respondió, no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, no nos apedrearían. Camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, como si él nos dirá. Dijo Faraón, yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos. Orad por mí
Y respondió Moisés, he aquí, al salir yo de tu presencia, rogaré a Jehová que las diversas clases de moscas se vayan de Faraón y de sus siervos y de su pueblo mañana, con tal que Faraón no falte más, no dejando ir al pueblo a dar sacrificio a Jehová. Entonces Moisés salió de la presencia de Faraón y oró a Jehová, y Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés y quitó todas las aquellas moscas de Faraón, de sus siervos y de su pueblo, así que quedara una. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Ya leí completamente esta parte de las moscas para entonces entrar con las gráficas que tengo aquí sobre esta parte. Tengo un tiempito para que ya repasé todo esto. Ahora quiero buscar esa parte donde preparé los bosquejitos para esta. Para la parte de las moscas. Tenemos que reconocer también, ¿verdad? Que en Egipto siempre el enemigo ha tratado de desaparecer y de abusar, ¿verdad? Y oprimir al pueblo. Y cuando siempre leemos en Egipto, lo de la historia en Egipto, cuando estaba de la persecución de los niños, ¿verdad? Que querían matar a todos los niños, que enviaron el faraón envió esta orden. El Señor usó a unas mujeres parteras. Esas mujeres parteras tienen una importancia bien grande, un simbolismo bien grande en este libro, porque gracias a ellas siguieron multiplicándose los niños en el año y no se llevó a cabo el plan de Faraón porque no tuvieron miedo. Ahora estaba el Señor usando a Moisés y a Aarón para seguir protegiendo a su pueblo. Estas mujeres parteras ellas no eran parteras porque ellas querían ser parteras, ellas eran parteras porque estas mujeres no podían tener hijos, eran obligadas, eran oprimidas, eran a ser parteras, pero ellas desobedecieron la orden del faraón y permanecieron fidelidad a Dios, porque ellas tenían temor de Dios, mujeres que no eran marginadas por no tener hijos. Entonces, Dios las, las cuida, las protege. Y después de ellas ser obedientes, ¿verdad? Y tener ese temor de Dios y no tener temor al faraón y obedecerlo, sino temor a Dios y obedecer a Dios. Dios la bendice a ella dándoles hijos. Así mismo vemos cómo el Señor cuida, protege a Moisés y a Aarón para que ellos puedan hacer este trabajo, esta asignación que Dios le ha puesto en la mano. Voy a la obediencia, la obediencia, la obediencia. Entonces, ¿qué pasa? Ellos se dan cuenta, ¿verdad? Que los hechiceros se dan cuenta de que este poder de Dios no es una copia, no es falso, es algo verdadero, es algo que ellos no pueden ir por encima de lo que está sucediendo, que ellos no tienen la manera de destruir esto, que para ellos era un hechizo, ellos no tienen la manera para destruir lo que el Señor estaba haciendo. Entonces vuelve el faraón a endurecer su corazón. Vuelve el faraón después que ve que todo se está calmando. Vuelve el faraón a endurecer su corazón en contra de lo que ya
él había dicho que iba a dejar ir al pueblo, había dado una palabra y vemos claramente que él no cumple con esa palabra que él le da a Moisés de dejar ir al pueblo. Pero estoy buscando algo aquí particular. Estoy buscando algo aquí particular sobre esta parte de las moscas. Vamos a ver aquí donde fue que lo escribí. Si no, pues. Ok, pues entonces, vamos aquí. Cuando dice que en el 22, y aquel día yo apartaré de la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ellos. Todo el pueblo de Egipto estaba lleno, infectado de moscas. Pero la tierra de Gosén, donde estaba el pueblo de Israel, donde estaban los hebreos, allí estaba esa tierra protegida, estaba cuidada por Dios, y todos los eventos estaban sucediendo afuera, en los alrededores, pero ahí no estaba sucediendo nada. Dios los tenía a ellos guardados, los tenía protegidos. Ahí estaba Jehová, el mismo Dios, en medio de la tierra, en medio de su pueblo. Y Dios quiere poner esa redención entre los pueblos, pero el faraón no quería, el faraón se negaba completamente. Entonces, más adelante dice, entonces, en el 25, entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Aquí claramente vemos que el Faraón está entendiendo la importancia que tenía de ir a orar, ofrecer sacrificio a Jehová. De los hebreos, eso para ellos era importante, ver una manera de ofrenda a Dios. Entonces, el faraón estaba entendiendo que para ellos esto era bien importante. Usted les dice: vaya y hagan este sacrificio, pero esto tenía una condición, que fuera el mismo en la tierra, que fuera esos sacrificios se llevaran el mismo en la tierra, lo hicieran ahí, pero eso no podía suceder. Porque cuando Dios quiere que nosotros hagamos sacrificio a Él, Dios quiere que salgamos de la tierra, que salgamos del pecado, para que entonces demos adoración a Él, porque reconocemos el poder de Dios, la grandeza de Dios, y ya estamos fuera del mundo de pecado. Entonces le vamos a dar adoración, le vamos a dar sacrificio, le vamos a dar holocausto, le vamos a dar la adoración a Dios. Entonces, era abominación hacer estos sacrificios en Egipto, porque los animales eran el único de animales que ellos hacían los sacrificios para los egipcios. Esto era sagrado. Estos animales eran sagrados. Estos animales no se podían matar, no se podían hacer sacrificios porque era abominación. Por eso, como se le dice, no, tenemos que salir. El Señor quiere que vayamos 3 días de distancia, 3 días lejos de la tierra de Egipto, para que esos sacrificios se pudieran hacer, que no fueran de abominación para los egipcios, y así ellos no faltarle, ¿verdad?, respeto a sus jefes, a los jefes de los hebreos que tenían en ese tiempo, sino irse lejos, donde ellos pudieran adorar a Dios, porque ahí no era aceptado, eso es una abominación. Entonces dice: no conviene, el 26, no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios, porque para ellos, para los egipcios, era una abominación matar estos animales, pues para ellos eran sagrados, pero para los israelitas será algo normal, un sacrificio normal, una forma de adorar a Dios. Y para eso era importante que ellos salieran, pero el faraón estaba diciendo: no, hagan eso aquí. Entonces dice en el 26: he aquí, si sacrificamos
sacrificamos la abominación de los egipcios delante de ellos, no nos apedrearían. Imagínense, ellos ahí en Egipto haciendo sacrificio a Dios de los animales que ellos consideran sagrados. Los iban a matar. Ellos los iban a matar. Entonces, él dice, no, porque nos van a matar. Le pregunta a él al faraón. Entonces, camino de 3 días iremos. Vamos al desierto. Y ahí vamos a ofrecer sacrificio a Jehová nuestro Dios. Ahí es que Dios nos dijo que fuéramos. Entonces, ahí dice el faraón, yo dejaré ir. Yo no puedo dejar ir para que ofrezca sacrificios a vuestro Dios en el desierto con tal que no vayan más lejos. Van a ir hasta cierto punto, pero no van a seguir, no van a seguir, van a regresar. Pero acuérdate, orar por mí. Orar por mí. Vayan, hagan sacrificios. Ya el faraón está entendiendo, ya lo pueden procesar, ya pueden entender que al Dios que ellos me sirven, los israelitas lo adoran haciendo el sacrificio. Entonces, dice, ora por mí. Ora por mí. O sea, no dice, ¿qué puedo yo hacer para que Dios me perdone? ¿Qué puedo yo hacer para yo pedirle perdón a Dios? ¿Qué puedo yo hacer? ¿Me puedes enseñar a orar? No. Le dijo, ora tú por mí. Ora tú por mí. Muchas personas, lamentablemente, casi hoy día sucede. Ora tú por mí, tengo este problema, tengo otra situación, me está pasando esto, me está pasando el otro. Ora tú por mí. No te pregunto, me dicen, ¿qué puedo hacer para que Dios responda a mi oración, para que me escuchen? ¿Qué puedo hacer? No sé orar. ¿Cómo puedo hacer para que yo pueda aprender a orar? No, ora por mí, porque es mucho más fácil que otro ore. Entonces dice en el 30, entonces José salió de la presencia de Faraón y oró a Jehová, y Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés y quitó todas aquellas moscas de Faraón, de sus siervos y de su pueblo, sin que quedara una. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón, que no dejó ir al pueblo. Una vez más, después que Faraón da una palabra de dejar ir al pueblo, vuelve otra vez y se endurece su corazón y no deja salir al pueblo, porque era ya conducta de él y eso no iba a cambiar, porque entre más él veía que Dios lo libraba una y otra vez de las plagas, él volvió otra vez a lo mismo. Dios saca a las personas de los problemas, ora por mí, ora. Dios los libra del problema, de la situación que están, pero cuando salen de la situación vuelven nuevamente a alejarse de Dios y a no reconocer que Dios fue el que tuvo la mano sobre esa situación, sobre ese problema, y que fueran oración contestada a personas que estuvieron orando por esa situación que la persona estaba viviendo en el momento. Así que esto es todo por el capítulo 8 del libro de Éxodo. Estuvimos hablando sobre la plaga de las ranas, los piojos y las moscas. Y vemos que en estas 3 plagas Dios intercedió y fueron oraciones que Moisés hizo a Dios contestadas para que quitara la plaga, pero Faraón seguía endureciendo su corazón, porque seguía teniendo el corazón endurecido en contra de lo que Dios estaba diciendo que sea. Así que muchas bendiciones. Ya la próxima semana continuamos con el todo nuevo, 9, perdón, si así Dios nos permite. Bendiciones. Bye bye.